Tengo otra pregunta que hizo otra contradicción, posible contradicción, ¿verdad? Dice, ¿cómo reconcilia usted 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1 y Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, para definir quién incitó a David a contar los hombres aptos para la guerra de Israel? Porque ambos pasajes se contradicen al decir que lo hizo Dios y el diablo. ¿Quién lo hizo en verdad? Bueno, 2 de Samuel, sí, aparentemente hay una contradicción allí. Aparentemente es una contradicción, o fue Dios o fue el diablo, es la pregunta, ¿no? Bueno, quiero decirles en primer lugar que quién fue el que incitó a David. Realmente Dios no puede tentar a nadie. Cuando dice en 2 de Samuel que fue Dios el que lo hizo, porque fue Dios el que puso el sentir en el enemigo, el diablo, porque el diablo es un instrumento también que Dios utiliza en ocasiones para ejecutar juicio. O sea, ¿quién puede cuestionar eso si él es un servidor? Satanás es un servidor de Dios. Entonces, como nada sucede si no está implícita la voluntad permisiva de Dios, porque hay que también reconocer que Dios tiene voluntad permisiva. La voluntad permisiva consiste en que Dios permite ciertas cosas, pero como Él no puede ejecutar el mal, Él tiene sus instrumentos o sus agentes que hacen esa ejecución. Y en este caso, cuando dice en 2 de Samuel que Dios fue el que lo hizo, es porque el autor reconoce, el autor de 2 de Samuel 24:1, reconoce que fue Dios el que está detrás de todo eso, porque todo lo que pasaba en la tierra en la concepción judía era atribuido a Dios por algún pecado en el que las personas hubiesen caído, ¿no? O hubieran caído. Entonces se atribuye a Dios como el autor principal, pero no es Él el que lo incitó como tal, porque Dios no descendió de allá para incitar a David. Quien lo hizo fue Satanás. Entonces, de acuerdo a 1 de Crónicas 21:1, Satanás no actuó de una manera autónoma que hiciera eso contra David. Entonces no hay contradicción. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios como autor intelectual, por decirlo de alguna manera, pero quien ejecutó ese deseo de Dios de que David censara o hiciera aquello, fue el diablo realmente como instrumento de Dios. Entonces así podemos reconciliar 2 de Samuel 24:1 con 1 de Crónicas 21:1. Entonces no hay ninguna contradicción, realmente lo hizo Dios. ¿Con qué? Con el instrumento que fue, en este caso, el diablo. Entonces no hay contradicción alguna.